Hoy, hace exactamente un cuarto de siglo, 25 años, el presidente de México era Ernesto Zedillo, que había enviado a la Cámara de Diputados específicamente una iniciativa para lo que resultó la legalización de un saqueo de empresarios, banqueros y políticos que conocemos como el FOAPROA. Fue el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe como hoy, y uno de los diputados que dio la batalla no solamente ese día, sino a lo largo del proceso que duró la deliberación que le urgía a México, que le urgía al presidente de México, Ernesto Zedillo, que terminara, fue Marcelo Ebrard. Y hoy, 25 años después, le damos la bienvenida a Marcelo Ebrard, pues para evocar aquellos momentos, Marcelo, de un episodio del que seguimos pagando literalmente los mexicanos. Sí, me da mucho gusto saludarte, Álvaro, y también a Alejandro. Saludar a todas y a todos, a todo su auditorio. Efectivamente, 25 años se dice fácil, es toda una vida. Y estaba yo recordando lo que fueron aquellos meses. Para sintetizar de qué se trató el asunto, cuando iniciamos la legislatura del 97, que fue la primera legislatura con mayoría opositora al PRI, el PRI perdió la mayoría en la Cámara. Incluso fue difícil instalarla, porque se buscó no instalarla en su momento por parte del gobierno federal. Bueno, esa primera Cámara tuvo conocimiento de una serie de leyes, de disposiciones legales, entre las cuales se pasó en un transitorio una disposición que decía se regularizan todos los fondos o los pasivos asumidos por el FOBAPROA. En aquel tiempo era una suma inmensa, 552 mil millones de pesos, si no mal recuerdo. Estoy hablando del año 1997, fines del 97 y principios del 98. Total, lo que había sucedido es que del año 95 a esa fecha, el gobierno federal había implementado un rescate bancario así denominado, carísimo y con muchos conflictos de interés, porque cada banco tuvo un interventor o bien su dueño, si no había quebrado el banco, y esos personajes decidieron qué créditos se tomaban a su valor nominal. En pocas palabras, que si tenías una garantía de que valía el 10% de un crédito, el gobierno les dio un pagaré por el 100% y no por el 10% o por el 5% de las garantías. Bueno, entonces hubo muchos conflictos de interés muy graves. Y cuando nos dimos cuenta, la reacción del gobierno pues fue tratar de apresurarlo o disminuir la importancia o bien ocultar la importancia de una deuda de ese tamaño. Inclusive no querían dar la actualización o los datos de cómo estaban constituidos esos pasivos. Por eso tuvimos que muchas y muchos diputados pues dar la pelea, como bien señalas tú. Se hizo una comisión para hacer la auditoría del FOBAPROA. A mí me tocó participar en esa comisión, aunque al final me sacó el Partido Verde para poner a otra persona porque estaba llevando mucha guerra. Y en esa auditoría nos dimos cuenta que sin lugar a dudas se estaba transfiriendo a la deuda pública muchísimas irregularidades y fue, o seguramente es uno de los rescates así denominados bancarios más caros y más injustos de todo el mundo. Entonces sí dimos la batalla, lo presentaron, le cambiaron el nombre, en vez de FOBAPROA le pusieron IPAP y lo presentaron para ser regularizado con apoyo del Partido Acción Nacional y el PRI, la actual alianza que hoy está también en la escena político-electoral. En esa ocasión también actuaron juntos y presentaron el IPAP, que no es otra cosa más que retomar el FOBAPROA que he descrito y sin descontarle absolutamente nada, pasarlo a la deuda pública, misma deuda pública que seguimos pagando hasta el día de hoy, todas y todos los mexicanos. Es una cosa increíble y bueno, pues dimos la batalla. Lo presentaron un 12 de diciembre, aunque ustedes no lo crean, y se los dije en tribuna, es increíble que el Partido Acción Nacional se atreva a presentar esta iniciativa que regulariza el FOBAPROA el día 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y así lo hicieron. Por eso hoy cumplimos 25 años de aquella atropello histórico que es el FOBAPROA, ahora denominado IPAP.
La revisión de estos 25 años, Marcelo, le permitiría a cualquier mexicano transitar por la descomposición del sistema y la recomposición del sistema, porque pasa por el PRIAN, o sea, la consolidación tal cual del PRIAN, y pasa por los privilegios para una élite, porque eso finalmente terminó siendo el FOBAPROA, y también pasa por la revisión del actual momento, porque José Ángel Gurría es el que prepara el plan de gobierno para Xóchitl Gálvez. Sí, bien lo señalas, efectivamente, la alianza entre el PRI y el PAN en esa ocasión se dio, nada más para recuperar lo que fue aquella época, cuando se inició la legislatura, todas las oposiciones combinadas, la derecha y la izquierda combinadas versus el PRI, pues éramos la mayoría de la Cámara. Y uno de los acuerdos principales que tomamos entonces con el Partido Acción Nacional, me refiero a la Cámara, fue que hiciéramos una auditoría para separar todas las operaciones irregulares o dudosas de cualquier rescate bancario. Y por el otro lado, de que hubiera una retribución a los contribuyentes a mediano plazo. Dicho de otra manera, te ayudo ahorita al sistema bancario y el sistema bancario, cuando tenga mejores condiciones, le restituye a los contribuyentes, que finalmente somos los que formamos los fondos públicos, le restituye pues aquello que se le prestó al banco. Lo que hizo finalmente Acción Nacional fue todo lo contrario a lo que acabamos de comentar, a lo que te acabo de describir. Y ahí se hizo una alianza entre el PRI y el PAN muy fuerte desde aquellos años, basado en muchas complicidades. Después recordarás que Vicente Fox incluso tuvo como uno de sus principales asesores en esos momentos a Roberto Hernández, que era el dueño de Banamex, que fue un banco que se incluyó en FOBAPROA, que no cumplía con las estipulaciones que había hecho el propio gobierno para incluir un banco. Es decir, el número de créditos vencidos de Banamex no era tan grande como otros bancos y por lo tanto no calificaba, y de todas maneras lo metieron. Y Fox apoyó el IPAP también. Entonces, a partir de ese momento, esa alianza pues, tuvo una dimensión de otra naturaleza, creo yo, o cuando menos es uno de los momentos estelares. Y hoy, como bien dices, en esta contienda electoral, es clarísimo que la alianza del PAN y el PRI pues, defiende esas decisiones, tienen que defenderlas, es lo que han hecho en el poder. Cuando tú estás en el poder y tomas decisiones, tienes que responder por ellas, y no puedes deslindarte tan fácil. Lo cierto es que invitan a José Ángel Gurría, que después fue premiado como secretario de la OCDE, muchos años estuvo al frente de, yo creo que 14 o 15, de la OSD, y ahora está a cargo del programa económico. Pues entonces estás hablando con uno de los operadores más importantes de lo que fue la aprobación del IPAP, que no es otra cosa más que el FOBAPROA, y segundo también de la operación de venta muy cuestionable de la mayor parte de los bancos mexicanos en aquellos años, que fue otro punto de debate muy importante junto con el FOBAPROA. Entonces, ahí están, son los mismos, es el mismo conglomerado, son las mismas alianzas, y es los hechos lo que los califica, los hechos, sus decisiones, como esta, pues que seguimos pagando hoy en día todas las mexicanas y mexicanos. Los personajes de aquel entonces que votaron a favor en la Cámara de Diputados, pero los que también arroparon esa votación, pues siguen muchos vigentes. Es Sí. verdad, Ernesto Zedillo vive en Estados Unidos, Felipe Calderón está en España, que era el presidente del PAN que animó la aprobación. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en aquel momento era Carlos Medina Plasencia, un político que ahí sigue, pero Diego Fernández de Ceballos impulsó, Vicente Fox impulsó claramente Sí. y José Ángel Gurría, a quien, por cierto, Marcelo, usted al año siguiente, en el 99, le acredita, le prueba, pues, un privilegio de recibir una pensión multimillonaria en aquel momento y que por lo visto ha de seguir recibiendo hasta ahora. Es decir, aquellos personajes de entonces, muchos siguen muy vigentes, los que, por supuesto, validaron Sí. el FOBAPROA y los que se opusieron a él,
como usted y como el presidente López Obrador. Sí, definitivamente, pues seguimos siendo más o menos la misma generación. Ahí está Pablo Gómez ahora en Sí. la UIF, Andrés, que estaba dirigiendo el PRD, otros compañeras y compañeros que hicieron frente al FOBAPROA, y efectivamente los principales arquitectos, artífices de esa alianza, pues hoy los ves en el equipo, pues con Xóchitl Gálvez y representando al PRI y al PAN, simplemente son los mismos. Solo hay que simplemente identificar, imagínate tú poner a José Ángel Gurría a organizarte tu plan de gobierno. José Ángel Gurría fue el secretario de Hacienda de México en la época de Ernesto Zedillo, que además no vive ni siquiera en México. Zedillo fue el principal ente decisorio como presidente de la República para organizar un rescate bancario como el que estamos hablando ahorita, con muchísimas irregularidades, con muchos conflictos de interés, probados además, porque hicimos la auditoría, no permitieron que la termináramos, pero están todos los documentos, se sacó toda la lista de los beneficiarios, entonces todo lo que estoy diciendo está probado. Bueno, el personaje que operó eso en buena medida es ahora el que invitan a hacer su plan de gobierno. Entonces, es nítido lo que estás tú diciendo. Esa generación que hizo esos acuerdos, esos personajes, no solo siguen ahí, sino que están organizados y siguen en la arena política, presentándose como una opción para México, cuando efectivamente, si uno ve el periodo en el que ellos estuvieron tomando estas decisiones, aquí estamos hablando del 98, o sea, hace 25 años. Entonces, las últimas décadas, antes de la llegada del presidente López Obrador, pues las decisiones que tomaron son las que condujeron a nuestro país al estancamiento, son las que provocaron en nuestro país muchísimo sufrimiento porque se agudizó la pobreza del país, y finalmente México ahora pues tiene otras posibilidades, pero sin embargo ellos están ahí presentes, ellos son los que han hecho y tomado esas decisiones, y ahí están, ahí los podemos ver a la luz pública, y todavía se presentan para la contienda. Bueno, pues ya sabemos lo que significan. ¿Quieres regresar y apoyar esas decisiones? Pues entonces habría que respaldar ese tipo de personalidades. Son las que están en torno al PAN y al PRI. Marcelo, participan en la validación del FOBAPROA, digamos, no solamente el gobierno, los diputados del PRIAN, sino también muchos otros poderes que resultan beneficiarios de esto. Claro, el poder económico por un lado, pero por el otro lado, también la prensa participa porque Zedillo cierra ese sexenio, curiosamente convertido en el gran demócrata. Sí, sí, bueno, él siempre se presenta como un gran demócrata. Incluso el otro día vi simplemente también sus declaraciones sobre la integridad y las decisiones pensando en el futuro de México. Bueno, pues él es el gran autor del FOBAPROA. Incluso me recuerdo que hubo, al punto final, tomó varias decisiones para hacernos a un lado o quitarle la naturaleza de auditoría a lo que estábamos haciendo en la comisión correspondiente en su momento, en la Cámara de Diputados. Hizo todo lo humanamente posible porque había cheques de Banca Unión, no sé si acuerdan ustedes, uno de los bancos Claro. que quebró fue Banca Unión, cheques dirigidos a su campaña. Entonces, ese hombre es el que se atreve ahora a salir, del otro día lo vi en una declaración, a hablar sobre el futuro de México. Es increíble, de veras, hay que tener memoria. Qué bueno que están haciendo este programa. Es que en efecto, la campaña de Ernesto Zedillo se benefició de recursos de Banca Unión que encabezaba el banquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche. Eran Sí, de dos empresas mediante las cuales se triangularon recursos que llegaron a la campaña de Roberto Madrazo, que contendía en aquel momento para gobernador de Tabasco, pero que también le llegaron a la campaña de Ernesto Zedillo. Y esos recursos los absorbió el FOBAPROA y por tanto beneficiarios del FOBAPROA fueron el propio Ernesto Zedillo, además de Roberto Madrazo, Marcelo. sí, sí, así fue, Álvaro, tienes muy buena memoria. En efecto, cuando pedimos esos cheques, pedimos copia certificada de que en efecto no solo se habían tomado decisiones muy en contra del interés público de la mayor parte del pueblo,
sino porque le estabas pasando una deuda a personas que ni siquiera están en el sistema financiero. Nada más para que lo dimensionemos, en el sistema financiero mexicano participan no más de 1/3 de la población de México. Es decir, 2/3 partes de nuestra sociedad no tiene acceso a servicios financieros y sin embargo se les pasó la deuda que sí se generó por un puñado que incluso se dio la lista a conocer de beneficiarios de esas operaciones bancarias de las que estamos hablando, muchas de ellas irregulares. Bueno, pues el caso es que estamos hablando de que uno de los beneficiarios fue el propio Ernesto Zedillo durante su campaña electoral. Y eso está probado. Nosotros pedimos los cheques cuando llegamos a la auditoría de Banco Unión. Claro, nunca nos lo quisieron mandar certificados, pero tenemos las copias y todo. Se dio a conocer en su momento. Entonces, pues hay que tener memoria. Él tomó esas decisiones. Es uno de los rescates bancarios más caros y más contrarios al interés general que ha habido en todos los países. Si comparas diferentes tipos de intervenciones en favor del sistema bancario, la nuestra es una de las más caras y con más irregularidades. Y él obviamente tomó esas decisiones. Pero además sabía que había cheques que estaban pasándose al FOBAPROA, es decir, a la deuda pública, que habían beneficiado su propia campaña electoral. Imagínate la deshonestidad de este hombre. Esa es la realidad. ¿A qué apelan, Marcelo? ¿Por qué meter a Gurría a sabiendas de que es el operador de uno de los mayores fraudes, porque es un fraude contra la población? ¿A qué apelan? Pues yo creo que ellos lo que están tratando de hacer es presentar la visión que tienen, pero siempre va a estar cifrada en el pasado que ya fracasó. Es decir, ese es el desideratum o el perfil decisivo que tienen la propuesta que está haciendo el PRI y el PAN. Es decir, ellos ya gobernaron, tomaron una serie de decisiones estratégicas muy lesivas, como esta es una de ellas, y lo están defendiendo porque no tienen otro argumento, Alejandro. ¿Cuál sería otro argumento? Pues tendrían que reconocer que fracasó su modelo, que no solo porque hubo mucha corrupción, sino porque de suyo favorece una gran desigualdad en el país, si no, eso no se iba a poder sostener en el largo plazo. No lo aceptan y no solo eso, creen que pueden tener éxito regresando a estas personalidades como puede ser Gurría o otros de los que los acompañan, que ya nos demostraron de qué son capaces de hacer. Entonces, es un equipo que ya fracasó y por el otro lado es un equipo que no tiene autoridad moral. Pero es lo que están presentando porque es lo que son. No pueden dejar de ser lo que son realmente. Y en términos no solamente de personas, sino de proyecto, Marcelo, porque en efecto También es un amasijo de intereses los que representan, defienden, enarbolan, y el proyecto antagónico es el que también en aquel momento se expresó en términos de oposición, que no fue fácil después, primero ganar la jefatura de gobierno y luego llegar hasta la presidencia hasta el 2018. no, pues ahí fue, efectivamente, en 97 fue la primera vez que se ganó la Ciudad de México con el ingeniero Cárdenas y tuvimos mayoría en la Cámara de Diputados, aunque al poco tiempo el PAN se volvió a agrupar con el PRI, pero fue la primera vez que hubo una presencia importante opositora en la Cámara como para tener la mayoría. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, a 25 años, ¿qué podemos decir? El modelo, el sistema, el paradigma que presentaron, sus ideas primordiales fracasaron. No solo por una persona, sino porque sus ideas estaban esencialmente equivocadas. Es decir, debilitar al máximo la presencia del Estado, su intermediación social, privatizaron demasiados servicios públicos, desaparecieron muchas posibilidades industriales de México. Entonces sus ideas tenían graves problemas para poder ser implementados con éxito. Iban a llevar una desigualdad muy grande y a lo que llevaron un estancamiento económico notable. Es más, la gran pregunta que se hacían hasta hace muy poco
respecto a México en el exterior era, ¿cómo es posible que México no crezca económicamente si está en la frontera y tiene un tratado con el país o la economía todavía más grande del mundo? Entonces, en síntesis, el modelo que planteaban ellos y su paradigma, el que ofrecían al país, fracasó. Hoy en día, lo único que están haciendo es una reedición con los mismos personajes del mismo proyecto que defendieron durante un largo periodo, quizá más de 3 décadas, y su sistema de pensamiento también fracasó, pero no lo admiten. Hoy en día México tiene otro paradigma que se ha dado a llamar la cuarta transformación, cuyos principios básicos, si tú haces un análisis hoy con información fidedigna, pues tiene el apoyo muy mayoritario de la población en México. Entonces el paradigma que plantea el PRI y el PAN está esencialmente derrotado, pero no pueden abandonarlo porque ellos lo crearon. Entonces no puede ser otra cosa, tienes que volver a decir lo mismo. Lo mismo que le dijimos a Gurría hace 25 años, se lo diríamos hoy. Gurría, por ejemplo, no quería darnos el total de los pasivos. Cedillo y Gurría querían ocultarle al Congreso el monto del crédito que habían asumidos sin permiso al Congreso. Es muy importante, Álvaro. Sí, sí. Es una violación, yo diría, esencial a la Constitución. Entonces, jamás respetaron la ley. Ahora nos hablan mucho de la ley. Oye, por favor, si la Constitución dice todo crédito o deuda que el país asuma debe ser autorizado por el Congreso. Tal cual. Y le dieron la vuelta. Es una violación a la Constitución. Y luego actuaron juntos para no solo no quitar todo lo irregular del paquete de rescate bancario, o sea, el FOBAPROA, sino además para pasar como si nunca hubiera habido esa violación a la Constitución. O sea, una cosa muy cínica. Entonces ellos no van a dejar de ser eso, es lo que ellos representan, es lo que ellos piensan, es lo que ellas y ellos van a defender, y es el pasado de México que ya superamos. ¿Valdría la pena, Marcelo, bueno, recordar 25 años después, sobre todo porque lo estamos pagando, pues ya en sí mismo es hacer algo, pero ¿valdría la pena abrir un expediente, aunque sea para decir, estos son los que tomaron la decisión, o por lo menos buscar exhibirlos ante la gente de cara a la elección que viene? Pues yo creo que sí es importante y es relevante que ustedes hagan este reportaje el día de hoy, porque es una decisión efectivamente histórica, independientemente de la posición que tengas cada cual. Lo cierto es que es una decisión con implicaciones de gran calado, de profundidad, y que siguen afectando a México, y a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces es algo que no debemos olvidar. Y es parte de la información que deben tener también las nuevas generaciones de qué se trata el próximo proceso electoral. Entonces yo creo que sí es muy relevante que se actualice esta información, se presente, se discuta y lo tengamos presente para las decisiones que habrán de venir el año que entra. Lo previsible es que quienes se verían afectados por una reapertura del expediente FOBAPROA, digan, eso ya es cosa del pasado, eso ya olvidémoslo y miremos para adelante. El problema es que, Marcelo, cada año por lo menos se destinan 50,000 millones de pesos que están comprometidísimos del presupuesto público a solamente pagar los intereses de ese fondo que sigue estando ahí presente y que compromete a las generaciones que vienen. Sí, yo creo que se tiene que seguir discutiendo. Primero, pues desde luego actualizar la información, tener presente la información y después ver qué es lo que podemos hacer para que esa carga no siga siendo como hoy todavía, pues una parte de las deudas que México tiene que pues implican un servicio en el presupuesto superior a todos los programas sociales que tenemos. Para darnos una idea, es decir, este tipo de deudas como el FOBAPROA, que son ya anualmente, yo creo que el año entrante estaremos pagando alrededor de 60,000 millones de pesos, algo así. ¿Sí? Pues, Marcelo Ebrard, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante para México, para los mexicanos. Gracias. A ustedes, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Álvaro, y les felicito de esta iniciativa porque sí, ya 25 años es el día de hoy, no hay que olvidarlo. Gracias.
Por cierto, Gracias. por último, aquella ocasión, me recuerdo perfectamente la intervención de usted, Marcelo, como diputado independiente que había llegado Sí. por el Partido Verde, Sí, cuando comparece José Ángel Gurría y guarda silencio ante la información que usted presenta sobre las pensiones millonarias de las que disfrutaba en aquel momento y seguramente hasta la fecha. se dio siendo él el secretario de Hacienda, quiere decir que es el titular de la dependencia que revisa los ingresos de todas las mexicanas y mexicanos. Y le pregunté yo efectivamente su comparecencia respecto a una jubilación temprana, porque lo habían denunciado trabajadores de Nacional Financiera, si no mal recuerdo, Sí. que les habían acelerado la pensión. ¿Te acuerdas aquella famosa pensión voluntaria, que era casi forzosa? Y perdían recursos ellos. Entonces fueron a la Cámara de Diputados, y yo los vi en un pasillo y los veía yo varios días y total un día les dije, oigan, ¿por qué están aquí en la Cámara? ¿Por qué no los atienden o qué pasa? Entonces me dijeron, mire, nosotros trabajamos en Nacional Financiera, etcétera, nos están haciendo un programa de retiro como forzoso, nos sentimos agraviados por ello porque va a ser en perjuicio de los que hemos trabajado aquí muchos años. Y resulta que el secretario de Hacienda, cuando pasó por esta dependencia, sí tiene una pensión jubilatoria temprana, que es un privilegio que se dan los funcionarios o los altos funcionarios de Nafisa y creo que también de Bancomext. Entonces les pedí los datos, me dieron las copias, etcétera. Ya le había preguntado a Alfonso Ramírez Cuellar, que era mi compañero diputado, Sí. a Gurría en una ocasión que compareció, le preguntó, oiga, ¿es cierto que usted tiene una pensión temprana? Y Gurría había dicho que no. En el Salón Verde fue esa comparecencia. Y total, cuando ya pude hacerlo en el Pleno, se lo pregunté ya con los documentos y él pues guardó silencio y luego sacó un comunicado diciendo que le iba a donar. Pero el caso es la deshonestidad de darte tú una pensión que no te corresponde. Y segundo, el plantear, imagínate, una jubilación temprana y luego no darle el reporte a la Cámara de Diputados. Es cuando tú eres el que revisa los ingresos de todas las personas, ¿no? Pues eso fue lo que tú comentas, imagínate. Caray. Pues muchas gracias, Marcelo Ebrard, nuevamente. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Buenas Hasta luego, tardes. hasta pronto, hasta luego.